Muy buenas tardes, licenciado. Voy a grabar un vídeo en el cual voy a explicar sobre la electrodinámica. Mi grupo está compuesto por Patricio Bermeo y Javier Montoya. Bueno, electrodinámica es aquella parte de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento. Voy a hablar sobre el concepto de la corriente eléctrica. La figura muestra dos placas metálicos a diferente potencia eléctrica al unirlas mediante un conductor. Se produce un desplazamiento de carga eléctrica desde la placa a mayor potencial hasta la placa a menor potencial. A continuación vamos a colocar una gráfica. El desplazamiento de un conjunto de cargas o flujo de cargas entre dos puntos se denomina corriente eléctrica. Ahora voy a hablar sobre la intensidad de la corriente eléctrica. La figura muestra el desplazamiento de los electrones por el interior de un conductor. Llamamos esta intensidad de corriente eléctrica a la cantidad de cargas que atraviesa un conductor. Llamamos esta intensidad de corriente eléctrica a la cantidad de cargas que atraviesa una sección de un conductor por unidades de tiempo. A la hora de colocar la fórmula o ecuación de la intensidad de corriente eléctrica, debemos de poner intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica sobre tiempo. Ahora lo que voy a hablar es sobre el circuito eléctrico. La figura muestra un ejemplo de circuito eléctrico que está formado por diversos elementos que conectan a su lado, por ejemplo lado A, y en la figura B aparece el esquema del mismo circuito. A continuación voy a colocar un gráfico para que ustedes puedan ver. Voy a hablar sobre las partes de un generador, receptor, interruptor y conductor. El generador es el elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. Receptor es el elemento que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. El interruptor es el elemento que abre o cierra el circuito. Conductores, cables que unen a los distintos elementos del circuito y permiten la circulación de la corriente. Ahora voy a hablar sobre los símbolos eléctricos. Cada vez que vaya a decir un símbolo eléctrico voy a colocar un gráfico. El símbolo eléctrico es el conductor eléctrico. También podemos decir que es el volímetro. También el interruptor de circuito abierto, el interruptor de circuito cerrado, el receptor y la resistencia. Gracias. Bueno amigos, yo les voy a hablar sobre la asociación de resistencias. En los circuitos eléctricos se utilizan conductores de muy baja resistividad, pero frecuentemente se interesan en aumentar la dificultad al paso de la corriente. Para ello se intercalan en el circuito componentes que ofrecen una resistencia eléctrica determinada, llamados resistencias o resistores. Puede ocurrir que necesitemos una resistencia de un valor determinado y no dispongamos de ella. En este caso colocaremos una asociación de varias resistencias que sustituya a la deseada. El conjunto de varias resistencias se comporta como una única resistencia llamada resistencia equivalente. En este gráfico que les muestro en la pantalla mostramos cómo es una asociación de resistencias en series. En una asociación en serie la intensidad es la misma en cada resistencia y la diferencia de potencial total es la suma de las diferencias de potencial en cada resistencia, como se ve en la pantalla. El valor de la resistencia equivalente se obtiene de R igual a R1 más R2 más R3 más así sucesivamente. La asociación de resistencias en paralelo es como el gráfico que se muestra en la pantalla. En una asociación en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en cada resistencia y la intensidad total es la suma de las intensidades que pasan por cada resistencia, tal como se muestra en el ejemplo. El valor de la resistencia equivalente se obtiene de 1 sobre R igual a 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3, así como se muestra en la pantalla. Y ya por último nos queda hablar de la asociación mixta, que es una asociación mixta de resistencias. Es una combinación de agrupaciones en serie y en paralelo para obtener el valor de resistencia equivalente. Hallamos de manera independiente las resistencias equivalentes de las agrupaciones en serie y en paralelo y finalmente calculamos la resistencia equivalente a la asociación final del resultado según esta serie o en paralelo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la ley de Ohm. El físico alemán en
1787 y 1854 midió la intensidad de la corriente en la que circulaba un conductor metálico al aplicar diversos valores de diferentes potencias. Entre sus extremos, los resultados de su experiencia le permitieron comprobar que el cociente entre ambas magnitudes se mantenían constantemente para un mismo conductor. A continuación les voy a indicar una gráfica. La generación de estos resultados construyeron en la ley de Ohm y se anuncian así. El cociente entre la diferencia de potencial aplicada a los extremos de un conductor y la intensidad de la corriente que circulaba en una constante denominada resistencia eléctrica del conductor, y la fórmula es: resistencia eléctrica es igual sobre diferencia de potencial sobre intensidad. La unidad de resistencia eléctrica entre sí se denomina ohmio, y la fórmula es ohmio es igual a voltio sobre amperio. Observa la ley de Ohm y también se puede expresar de esta forma: diferencia de potencial es igual a resistencia eléctrica por intensidad. Gracias.